siento mucho, Ayase. Lo siento, Okarun. ¿Por qué siempre tengo que ser así? ¡Doja! La historia inicia con Momo Ayase, una chica que recién acaba de terminar con su novio debido a que este técnicamente era un cretino. No obstante, esta había decidido tener una relación con él debido a que se parecía a su amor platónico, Ten Kagakura, un artista japonés. Tras terminar oficialmente con el sujeto, Momo busca apoyo emocional con sus amigas, pero estos, aunque no son nada groseras, no consiguen hacerla sentir mejor. Es así como la chica, deambulando en la escuela para recuperar sus ánimos, termina viendo a un chico que estaba siendo molestado por sus compañeros de clase, lo cual no es de su agrado y decide intervenir, salvando así al sujeto, que queda perplejo por la actitud de Momo, quien sin razón aparente intervino para ayudarle y le hizo un poco la plática. Al paso del tiempo, Momo decide seguir su camino, pero se ve interceptada por el mismo chico que ayudó, quien insiste en hacerle la conversación, pues piensa que ésta tiene interés en lo que estaba leyendo mientras era molestado, alienígenas. Sin embargo, Momo encuentra a este chico irritante por su insistencia y sin querer termina lastimándolo, afirmando que este no tiene ningún amigo debido a que es sumamente molesto. Sin embargo, este entiende que se pasó de la raya al ver la reacción del sujeto, y por ello decide disculparse con el muchacho, intentando seguirle la plática, comentando que no cree en los aliens, pero sí en los espíritus. Este último hace reír al chico, quien dice que claramente los espíritus o fantasmas no existen. Esto ocasiona a su vez que Momo se enoje con él mismo, pues encuentra eso extremadamente ridículo, ya que claramente él creía en los ovnis, lo cual era como mínimo igual de descabellado. Esto termina en una pelea donde ambos hacen una apuesta. Si el otro podía probar al contrario la existencia de sus creencias, este convertiría al otro en su recadero. En términos simples, si Momo mostraba la existencia de fantasmas, volvería al chico su recadero y esclavo, pero si este último mostraba la existencia de alienígenas, convertiría a Momo en su recadera y esclava. Es así como al llegar la noche ambos hacen una respectiva prueba de valor. Momo va a un hospital abandonado donde se han avistado ovnis, y el chico se dirige a un túnel abandonado, donde estaba la leyenda de la turboabuela. Al paso del tiempo, estos comienzan a explorar los respectivos lugares, mientras se comunican por teléfono. Esto poco a poco va mejorando su relación mutuamente, hasta que son atacados por aquello que buscaban. Momo es abducida por alienígenas que quieren reproducirse con ella, y en cuanto al chico, es poseído por el demonio de la turboabuela, quien le devoró sus huevos. En medio de la abducción de Momo, el chico aparece convertido en un demonio para salvarla. Este había utilizado poderes sobrenaturales para llegar a su ubicación por medio del teléfono, algo que mucho más adelante se explicaría. En fin, con el enfrentamiento de los aliens y el espíritu en marcha, Momo terminaría despertando sus poderes espirituales gracias a la simulación del combate, como lo que utilizaron los alienígenas para ponerle en celo. Todo esto termina con los chicos escapando de la nave extraterrestre y estrellándose en una montaña, donde el chico no podía dejar de estar poseído por la turboabuela, viéndose Momo obligada a utilizar sus nuevos poderes para controlar la maldición y permitir al chico seguir siendo humano. Sin embargo, pese a haber derrotado a los aliens, el chico se percata que sus testículos no están donde deberían, apareciendo el espíritu de la turboabuela para afirmar que ella los tiene hasta que fueran a enfrentarla. Después de la conmoción, el chico decide regresar al túnel y recuperar su tesoro. Sin embargo, antes de ello, Momo pregunta formalmente su nombre, siendo el de este muchacho Ken Takakura, el mismo nombre de su amor platónico. Tras un montón de emociones, Momo comienza a llamar a Ken Okarun, debido a que el simple hecho de mencionar el nombre de Ken Takakura le hace estremecerse. Pero por otro lado, la mañana había llegado, y el espíritu de la turboabuela no aparecería en el túnel, ya que esta solo ataca de noche, por lo cual estos terminan llegando a la residencia de Momo para pedir consejos a su abuela, una medium experimentada y profesional de lo paranormal. Lamentablemente en su casa vuelven a ser atacados por otro alienígena, y para no entrar en mucho detalle, solo diré que lo logran derrotar, y aprende un poco más de cómo controlar la maldición de Okarun, quien podía controlar en cierto grado una maldición gracias a las habilidades de Momo, obteniendo las habilidades de la turboabuela. Tras unos pormenores, estos lograrían hablar con la abuela de Momo, quien les pone al corriente del mundo de lo espiritual y de todo tipo de anomalías, agregando de paso que los aliens no existen, y de seguro vienen otro tipo de fantasmas, teniendo la misma personalidad escéptica que su nieta. Gracias a la abuela Seiko, Momo y Okarun logran controlar mejor sus habilidades individuales y deciden enfrentar a la turboabuela, estando preparados. Y por si se lo preguntan, la razón por la cual la abuela no ayudó es porque sus poderes están limitados al territorio en que viven, estando técnicamente en una prefectura diferente a donde se encuentra el túnel de la turboabuela. Pero luego del entrenamiento y preparación, es donde el enfrentamiento de Momo y Okarun contra la abuela inicia, logrando estos ganarle a la misma poniéndole una trampa. Sin embargo, estos luego de celebrar su victoria descubrían tras unos días que Okarun no había obtenido de vuelta sus testículos sino simplemente su nepe, por lo cual la abuela indaga más en Okarun. Analizando de detalle, termina dándose cuenta que la abuela aún lo está poseyendo, pero a una escala mucho menor, donde pareciera simplemente se resguardaba en el cuerpo de Okarun. Al final, la abuela exorciza a la turboabuela del cuerpo de Okarun y envía la conciencia de esta a un gato maniquí, y buscando respuestas, la turboabuela confirma que ella tiene las bolas de Okarun y no las devolverá hasta que este mata a Momo y a su abuela. Sin embargo, esto no sale del todo bien, pues Okarun tenía los poderes de la turboabuela completamente ahora que la misma abuela de Momo
simplemente había quitado la conciencia del espíritu y transmitido a un peluche, o bueno, a un gato maniquí, por lo cual técnicamente sus habilidades y poderes permanecían en el cuerpo de Okarun. Al final del día, deciden hacer un trato, devolver sus poderes y cuerpo a la turboabuela si es que ésta regresaba a las bolas de Okarun. El porqué de este consenso es debido a que la turboabuela, si bien era un espectro maligno o peligroso, esta técnicamente había velado por el bien o descanso de otras chicas de preparatoria que habían sido asesinadas o maltratadas para posteriormente ser arrojadas al túnel que residían. Es algo que se sabe luego de su pelea, pero no entro en detalles porque llevaría más tiempo explicarlo. En resumen, la turboabuela, si bien era un ente maligno, no era precisamente un monstruo, pues buscó ayudar a las almas de las chicas víctimas de delitos. Al final se llega a un acuerdo, los poderes y cuerpo de la turboabuela por las bolas de Okarun. Sin embargo, algo no sale bien, y eso es el hecho de que esta, en cuanto se escondió de nueva cuenta en el cuerpo de Okarun, para evitar ser exorcizada por completo, la misma perdió las bolas del chico en alguna parte, prácticamente se le cayeron del bolsillo. Por esto mismo es que inicia así la trama de Dandadan, una joven pareja que poco a poco se volviendo más afín y cercana, hasta llegar el momento de estar genuinamente enamorados y confesarse su amor mutuamente. Ello mientras descubren los secretos e inmensidad del espacio y lo paranormal. Por supuesto, mientras hacen una búsqueda por las bolas de Okarun. Y perdón por resumirlo tanto, pero técnicamente esto abarca del capítulo 1 al 4 del anime, y creo que del tomo 1 al 2 del manga. Pero en mi defensa, si me detenía a detallar cada acontecimiento y situación que vuelve más cercana a la pareja, esto duraría el doble mínimo. Y no creo que sea bueno alargar mucho esta sección. Momo, si era el caso, debiste habernos dicho antes. Doja. ¿Qué les importa si me gustan los hombres hechos y derechos como Ken Takakura? Los hombres como él ya están extintos. ¡Qué viejota! Esta chica es catalogada como gal o gyaru en la cultura japonesa. Se caracteriza por ser muy extrovertida y fácil de tratar, ya que no se toma mucho las cosas a pecho, siendo en todos los casos muy comprensiva siempre y cuando tiene el contexto de todo. Al mismo tiempo, tiende a ser muy cariñosa y darle vital importancia a sus seres queridos y a aquello que ama. Actualmente no se sabe si alguien influyó en su vida y percepción de esta, o en su comportamiento, teniendo meramente datos sobre su pasado consistentes en cómo esta quedó huérfana y tuvo que ser completamente educada por su abuela, quien desde pequeña le instruyó en la cultura espiritual. Sin embargo, en aquella época, Momo no quería que ello fuera cierto, además de admitir que dejó de practicar esto cuando se burlaron de ella y de su abuela. Siendo francos, Momo es un personaje que realmente no tiene defectos notorios, más allá de ser testaruda. Incluso cuando se equivoca o existe un malentendido, siempre está abierta a escuchar explicaciones de los demás, a excepción de Okarun, que obviamente sus celos y dudas amorosas siempre le hacen sentir lo peor en un inicio. Reiterando que esta no es mala persona, admite sus errores, es empática y solidaria con los demás, y realmente no le cuesta perdonar las acciones y errores de otros, siempre y cuando lo lamenten. Esta tiene un temperamento fuerte, actuando siempre decidida e implacable ante todo tipo de situaciones, rodeándose fácilmente de todo tipo de personas y teniendo todo tipo de relaciones con sus seres más cercanos. El primer caso es Okarun, personaje que con el paso de los capítulos desarrollará un interés romántico que cada vez se ve más reforzado con todo tipo de experiencias que compartían en su travesía por enfrentarse a lo desconocido. Okarun es el único personaje que emocionalmente influye en el actuar de Momo, ya que esta se muestra celosa, temerosa, ansiosa o triste por las diferentes interacciones que se suscitan entre ambos. Momo ama a Okarun, pero esto poco a poco se irá reforzando, por lo cual a veces esta se pondrá celosa de otras chicas, a veces estará triste si es que la evita o no conviven, e incluso a veces cuando Okarun no lee el ambiente, esta se sentirá deprimida. Si hablamos de habilidades, Momo tiene poderes espirituales, los cuales se resumen en que puede manifestar su aura de manera física pero invisible ante la percepción humana, pudiendo crear extremidades enormes a base de energía espiritual, incluso canalizar su aura y dispararla de distintas formas. Una habilidad que todavía no se ha explicado a detalle, pero se ha manifestado a lo largo de toda la obra, es el poder de ver el corazón o recuerdo de las personas. El caso más notorio sería Sedosa Acrobática y Bamora, personajes con los cuales, estando a punto de morir, logró escarbar sus recuerdos y vida, incluso pudiendo transmitir estos a otras personas por medio de artefactos que les pudieran comunicar en mente y alma. Por otro lado, tenemos a su abuela, personaje que ama en todo sentido de la palabra y haría todo por ella, aunque a veces se molestan mutuamente y se hacen enojar. Momo siempre reitera que la respeta y ama, incluso se disculpa con ella cuando es el momento, ya que Seiko es una medium reconocida en el medio, y la persona que siempre ha cuidado de ella desde que sus padres fallecieron o la abandonaron, ya que de hecho, esto último, la circunstancia de los padres o las razones por las cuales estos no están, ya sea porque sean ausentes o hayan fallecido, es algo que en algún momento tal vez lleguen a tocar más a detalle. Por cierto, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Ah, claro. Me llamo Ken Takakura. Viejo sabroso. Pasando con Okarun, este chico es un fanático de los alienígenas, de aquello que existe en el espacio. Este siempre ha sido solitario y ha buscado contacto alienígena porque prácticamente quería ser amigo de estos. No se sabe nada de su familia hasta la fecha, y eso es algo que francamente no ha dejado de despertar mi interés, pues si recordamos que estuvo incluso 2 o 3 días fuera de casa, incluso hospitalizado 2 semanas en el arco de la invasión alien, resulta muy extraño que no mostraran a su familia preocupada o buscando a su hijo, o dando excusas de por qué estaba fuera.
Okarun es un personaje muy simple pero asertivo. Es el estereotipo de chico aislado pero de buen corazón y siempre atento a poder ayudar a los demás. Esta, tras conocer a Momo, comienza a cambiar poco a poco su personalidad y manera de actuar, pasando de ser el chico que molestaban por no hacer nada y no hablar con nadie, a alguien que llama la atención de todos por distintos motivos, como ser más atlético, defender a Yase de ciertos rumores, estar con las chicas del extranjero, ser amigo del tipo más guapo y agradable, etc. Okarun en un inicio es muy inocente y tímido, pero poco a poco, gracias a la influencia de Ayase, su amor, aprecio y respeto por esta, comienza a actuar de modo más honesto y va ganando más confianza que se refleja en no solo su peinado, sino en su toma de decisiones, estando siempre en un constante crecimiento personal por ser siempre una mejor versión de sí mismo, y este crecimiento va desde el entrenamiento físico para ser alguien capaz de defender a Ayase de los enemigos, hasta ser alguien más atento y sincero con sus emociones para ser apto de estar a su lado, y sentirse digno de ser su novio, pues Ayase Momo es alguien increíble ante los ojos de Okarun, alguien que no duda al actuar y siempre da lo mejor de sí para alcanzar lo que anhela, protegiendo al mismo tiempo aquello que desea. Sinceramente, la relación y efecto que Momo tiene en Okarun es algo muy notorio. Puede ser muy espontáneo a veces, notando cómo hay un cambio en la personalidad de los personajes con tan solo un capítulo, pero ello no es nada malo, ya que al fin y al cabo ocurre para bien. El cómo este personaje va mejorando como persona, tanto en el ámbito de protagonista como el interés romántico de Momo, es muy disfrutable. Siempre se cuida mucho la relación de ambos, y el efecto que tiene en su crecimiento. Finalmente, solo quisiera agregar que Okarun siempre es el agrado de los demás una vez lo conocen, como es el caso de Aira, quien por salvar la vida se enamora de este, y después también lo conoce por el tipo de persona que demuestra ser, quedando más enamorada del mismo. Algo similar ocurre con Gigi, quien encuentra en Okarun a su mejor amigo, a alguien de confianza para todo tipo de asuntos y problemas. Y hablando de habilidades, hasta cierto punto Okarun tiene las habilidades de la turbovuela, que le permiten desplazarse a gran velocidad e incluso transportar su ser por medio de las redes telefónicas o eléctricas. Esto es algo que se indaga más adelante, cuando el personaje está en un viaje espiritual, pero es curioso, porque ese tipo de habilidades le permiten casi teletransportarse al momento. Pero hablando con spoilers, Okarun actualmente no posee poderes, tan siquiera ahorita a finales de 2024. Justamente estamos hoy a 29 de diciembre, y ello debido a los acontecimientos más recientes. Solo soy hermosa. También soy muy amable y le sonrío a todos los bobos a mi alrededor para que puedan vivir un día más pensando que le agradan a esta hermosura. Pasando con mi personaje favorito, Aira es una chica egocéntrica y déspota que se ha autoproclamado la heroína que salvará la tierra de los espíritus malignos y los alienígenas. Esta, en cuestión de personalidad, es alguien muy retorcida, siendo el estereotipo de persona torpe e inocente que sobreactúa así solo por intereses personales, centrados en querer ser el centro de atención, o mejor dicho, dirigidos en querer ser el centro de atención, o la persona más popular. Aira pierde su fachada al poco tiempo de introducirse, mostrando en un solo capítulo que tan desgraciada y mentirosa puede ser al fin de obtener lo que desea, mintiendo descaradamente a fin de dañar la imagen de otra persona que le desagrada, en este caso Momo Ayase, aunque en un capítulo posterior, esta se redime rápidamente, diciendo la verdad y aceptando la responsabilidad de sus actos, por lo cual toma dichas acciones y escenarios no son tan dramáticos, ni trascendentes o relevantes a futuro, ya que al final del día, esta termina siendo rápidamente amiga del grupo, siendo una piedra en la relación de Momo y Okarun, aunque desde el principio se ha dejado claro que esta no tiene nada de oportunidad, y en lo sucesivo solo tendrá enfoques amorosos cómicos para hacer enojar a Momo o ponerla celosa, ya que claramente esta no estará con el protagonista. Aira muestra sus verdaderos colores tras obtener los poderes de sedosa acrobática, siendo constantemente alguien mandona que pelea con Momo de manera cómica pero amistosa, ya que a palabras de la misma Momo, Aira es su amiga, pese a que es una loca mandona, esta daría la cara por ella, y no le importa compartir la cena con la misma. Por otro lado, esta siempre está pegada a Okarun, intentando conquistarlo o seducirlo pese a ser completamente bateado día tras día. Esta siente un gran respeto y admiración por la abuela Seiko, y en cuanto a sus demás compañeros de grupo, esta no duda en golpearlos o ordenarles directamente qué hacer, ya que además, esta se autoproclama la líder del equipo, para proteger el mundo. Sus habilidades técnicamente consisten en pelear con su cabello, deformando este de distintas formas, y ello mientras baila ballet. Considero a este personaje con un papel muy marcado de ser quien se interpone entre Momo y Okarun, de un modo rutinario. Y en cuestión de su papel dentro del grupo, esta chica se la pasa reiterando lo hermosa que es cada que puede. Siempre pretende demostrar ser alguien digna de liderazgo y sobre todo es quien tiene la actitud más fuerte al momento de pelear, siendo completamente agresiva y exponiendo su verdadera naturaleza. ¡Qué agradable sujeto! Pasando al viejo sabroso, Gigi es un amigo de la infancia de Momo, su primer interés romántico y quien apareció para mover el ámbito amoroso en la obra, así como era pero en hombre. Este chico tiene una personalidad extremadamente aleatoria, actuando siempre con confianza con gestos llamativos y absurdos, pero nunca malintencionado. Por lo mismo es que resulta muy atractivo para todos los personajes, siendo aceptado por cualquiera. Al principio pareciera que Okarun tendría diferencias con él, pero tan siquiera en el manga esto no fue tan tenso, aunque sí se mostró más dramático en el anime. Aunque en ambos casos, este en cuestión de nada le mostró a Okarun que en verdad no
había razón para no ser amigos, brindándoles desde el principio su apoyo y amistad para todo tipo de situaciones que se susciten. Actualmente él mismo ha admitido tener un interés romántico por Momo, pero ello no ha llegado a nada. Y a esto le agregamos que técnicamente Okarun y Momo ya van a la recta final para ser pareja, así que veo poco probable que se desate un drama por el romance frustrado con Momo. Incluso me atrevería a decir que Gigi se vería mejor en una relación con Aira, ya que son personajes sumamente contrarios, principalmente en su actuar, pero aún así se reflejan tener una buena química en las interacciones que se han demostrado entre ambos. Perdonen, pero tenía que decirlo, Gigi aparece para volverse un alumno de Seiko. Esto ya que él mismo tiene un gran talento en lo espiritual, dando a entender que tiene mejores habilidades que Momo. A esto le sumamos que Gigi fue víctima de un espíritu maligno, llamado Mal de Ojo, así como un culto que veneraba un críptido o gusano gigante. Gigi termina siendo el único personaje que actualmente tiene poderes espirituales como demoníacos. Siendo muy sinceros, creo que Gigi es un personaje muy espontáneo. Siempre aparece diciendo todo tipo de chistes forzados o haciendo gestos de moped cada que captan la atención del lector. Es muy llamativo en todo el sentido de la palabra. Y a esto le sumamos lo buena persona que es. En serio, con todas las personas este sujeto se lleva bien. Nunca actúa malintencionado ni con dobles intenciones. No dudan en decir lo que piensan y hacer lo que quiere, aunque siempre que se suscitan problemas, no dudan en acatar órdenes y seguir las instrucciones de los demás. Perdón, sé que en verdad puedo sonar muy simple con Gigi, pero este personaje realmente solo ha mostrado ser buena persona y apoyar en todo lo que puede, siendo muy fuerte en el combate por su dualidad de habilidad. Este puede reflejar ser alguien muy inocente o tonto, pero realmente le da un gran valor a aquello que aprecia o ama, siendo muy similar a Momo en ese aspecto, pero también comprometiéndose por mejorar sus habilidades a fin de proteger a todos sus amigos. Siempre que puede es honesto, y nunca duda en recordar a todos lo mucho que significan para él. Es tan deprimente que deberían de incluir uno de estos. Oh, vieja sabrosa. Llegando a lo que ya no abarcó el anime, bueno, y que creo que va a abarcar la segunda temporada tan siquiera un cacho, tenemos una chica sumeria considerada prácticamente una alienígena. Bamora es una chica perteneciente a la civilización de los sumerios, la cual en esta obra es reflejada como una especie alienígena. Y atención, aquí vamos a abarcar todo el spoiler del arco de Bamora, hasta el final de la Guerra Alien. Así que si no quieren esto, bueno, les recomiendo adelantarlo a la siguiente sección. Bamora es la última descendiente de los sumerios, una raza que fue sometida por un grupo de alienígenas que acaparan todo tipo de tecnología de diversos mundos, y esclavizan o extinguen a las distintas especies que consideran inferiores o una amenaza. El pueblo de Bamora se vio víctima de estos, por lo cual terminaron al borde de la extinción, luchando pobremente contra su inevitable fin. Bamora creció durante todo este periodo, en que apenas unas pocas guerreras quedaban vivas, a sabiendas que el mañana podría ser su último día en la Tierra. Estas entrenaron a Bamora y se encariñaron con la misma considerándole su hija, la última hija del pueblo sumerio. En una última batalla por la supervivencia, el grupo que acogía a Bamora decide darlo todo de sí para lograr que ella escape lejos del peligro, robando un traje de Kaiju, que estaba inspirado en el mismo dios de los sumerios, y que habían creado los alienígenas e invasores. Bamora logra escapar utilizando la tecnología de los enemigos, y termina llegando a la Tierra, donde por el problema de traducción, esta no podía comunicarse con los humanos, pues hablaba otro idioma. Esto desemboca en que la misma Bamora comienza un conflicto con Okarun y Momo, sin malas intenciones, pues el traje se había puesto en piloto automático y defensivo, y la pareja se vio forzada a detenerla con ayuda de tecnología alienígena. Bamora de hecho buscaba a alguien fuerte que fuera su pareja por instrucciones y comentarios de aquellas que la criaron, pero simplemente ella no sabía nada del amor, y termina atraída por Okarun, debido a su gran habilidad en el combate, que demuestra cuando inicia la confrontación. Después de esto vendría su introducción al grupo, donde sin querer atraería a los demás alienígenas que acabaron con su planeta, lo cual crearía un malentendido con el grupo de amigos, pero al final todo acabaría bien. Fuera de ello, Bamora es un personaje que apenas entiende el lenguaje humano, y es muy torpe al comunicarse, diciendo meramente palabras sin oraciones, y actuando a veces de manera aleatoria al igual que Gigi, ya que piensa que es lo normal en la conducta humana. Aún así, esta es capaz de transmitir sus intenciones al resto del equipo, siendo todos conscientes de sus genuinos sentimientos, sobre todo con Okarun, a quien confiesa amar por ser alguien fuerte, aunque también Okarun logra aclarar el malentendido, confesando a Bamora que él ama a Momo. Esta chica es muy llamativa a su manera, y debo admitir que me encanta su diseño de sudadera con capucha de Kaiju. Realmente no tiene mucha personalidad o relevancia fuera de su arco, y pareciera que fue adherida solo para poner una alienígena en el grupo. Esta luego de su introducción no ha tenido un gran aporte porque el arco sucesivo claramente se inclinó a una trama donde la misma no era necesaria, pero aún así se consolidó como personaje muy popular debido a su estética muy simple y su agradable personalidad, que capta la atención en base a la inocencia, ya que el ver cómo ésta se va adaptando a la vida cotidiana y escolar es siempre muy gracioso y curioso, sobre todo cuando aprende de los demás personajes como Gigi o Aira, incluso de la abuela Seiko y la turboabuela. En cuanto a sus habilidades, esta cuenta con un traje de última generación modelo Godzilla, que le permite realizar todo tipo de actividades, así como aumentar su destreza física y poder atacar con diversas armas. Este mismo tiene camuflaje y le agrada de cierta forma por reflejar al dios de su cultura. Soy un fracasado. Vaya, pobre Duke. ¿De verdad es un fracasado?
Ahora pasando con el personaje más odioso, tenemos un sujeto con ese síndrome de protagonista. En Japón se llama de otra manera, pero en esencia lo mismo. Kim es un sujeto que se la pasó toda su vida queriendo ser un protagonista de anime. En serio, se toma muy a pecho todas las conductas negativas del estereotipo, como querer ser el centro de atención, el interés romántico de todas las chicas, el sujeto que siempre tiene la razón y lleva el liderazgo, etc. Ese sujeto para mí es un dolor de huevos, porque en serio es un momento odioso, es demasiado egocéntrico y soberbio, y no como Aera, quien muestra que eso era una faceta o máscara para esconder sus emociones. O mejor dicho, Aera es alguien graciosa, es alguien que aunque actúa déspota o agresiva, realmente no es mala persona, se preocupa por Gigi, Momo, Karun, etc. Hace las cosas por los demás y por ella misma. Sin embargo, el gordo es completamente lo contrario, ese tipo solo quiere ser el protagonista para llevarse todo el crédito, contrario a Karun, que se esfuerza por ser una mejor versión de sí mismo, ya que este sujeto se la pasa echándole la culpa a un factor externo por sus fracasos, busca llamar la atención de maneras absurdas y ruega por que llegue un milagro que le haga ser el personaje principal, y lamentablemente eso termina pasando, pues luego de relacionarse con el grupo, este sujeto siempre se pega a ellos solo con las intenciones de ser obviamente el foco de las mujeres y el salvador del mundo. Y aunque Karun y Gigi son excelentes personas con el sujeto, este no busca más que hacerlos a un lado para quedarse con el protagonismo. En el caso de Gigi, el gordo casi siempre se lo pasa insultando o queriendo hacerlo del lado, pese a que Gigi lo trata de la mejor manera posible. En serio, no creo que ni la familia del gordo lo trate tan bien como lo hace Gigi. Y en cuanto a Karun, este siempre lo trata cortésmente, aunque el gordo simplemente lo quiere utilizar como un tipo inferior para hacerse ver mejor ante los demás. En serio, este gordo me cae muy mal, y no sé exactamente cuál sea su papel en la obra, si plasmar un personaje molesto o poner a un sujeto que realmente solo quiere ser el protagonista, el típico otaku con el síndrome. Es gracioso, pero si buscas el síndrome de protagonista en Google, le saldrá una perfecta descripción de este sujeto. Falta de empatía, sentimientos de gran importancia personal, creencia de que merece todo, dificultad de no ser el centro de atención, relatos de fantasía heroicos, necesidad constante de validación, exceso de confianza en situaciones sociales, ignorar o evitar las consecuencias de las acciones, comportamientos dramáticos. Todo esto engloba a este sujeto, y no miento, tal vez odiarlo literalmente es un extremo para mí, simplemente no me agrada, debido a su personalidad que creo está de más en el grupo, aunque se da a conocer por ser excesivamente atípico del resto. Todos tienen un encanto, pero el de Kim sinceramente no lo veo por ningún lado. Claramente destaca, pero no de una manera positiva. No es el tipo de personaje con el que yo empatizo, pero es un personaje que es fácil de entender. He conocido gente y obviamente he visto otros personajes que tienen un mismo síndrome, incluso peor, y claramente tienen roles y desarrollos diferentes. Por poner un claro ejemplo, adoro a Nico Yasawa de Love Live, porque aunque tenía ese afán de ser el centro de todo Muse, esta entendía la importancia de las demás, y no dudó en mostrar el afecto por todas sus compañeras y el grupo. Pero con este tipo nada cambia, siendo un cretino, desde su aparición hasta la actualidad, y aunque es aceptado por el grupo, el tipo sigue con sus mismos ideales egoístas que nos hacen cuestionar su supuesta moral de héroe. No sé cuál sea el papel del personaje, hacer a alguien que odiar o plasmar a alguien que genuinamente está trastornado con ser el centro del universo y un protagonista de anime genérico, porque dudo en serio que este pendejo sea un alivio cómico. No cumple las características, ya que Dandadan de por sí siempre se promovió como una comedia romántica, y en el desarrollo de los acontecimientos aparecieron más personajes como Gigi, quien con su actitud tiene más aires de alivio cómico innecesario. Y en cuestión de habilidades, Kim utiliza tecnología de última generación para generar diferentes herramientas, vehículos o armas para combatir, lo cual saca a relucir su personalidad otaku y su conocimiento de anime. Finalmente están los demás personajes, iniciando por la Turboabuela y Seiko. Estas dos ayudan a exponer más del mundo de lo sobrenatural y lo espiritual, ayudan a expandir y explicar lo que son los yokais, el mundo de las maldiciones, etc. Al mismo tiempo ayudan a mejorar a los protagonistas y volverlos más fuertes para enfrentarse a las adversidades y controlar sus habilidades. Luego tenemos otros personajes que son relativamente transitorios, solo aparecen en apartados específicos o para resolver ciertas situaciones o tramas, como el caso del alien cangrejo, la enfermera, el serpiano que se le salió del esquema, etc. Personajes que ayudan al grupo por estar en deuda con ellos o por intereses propios. Y por último, quisiera mencionar personajes que aún están un poco en el limbo. Hablamos de la delegada, Suna y la actual chica depresiva. Personajes que realmente han aparecido y no se sabe qué tanta participación seguirán teniendo. Iniciando por la chica emo, de esta no voy a indagar porque la acaban de introducir y se sigue desarrollando. Se sabe ya que es una víctima de la situación o de las circunstancias, pero no se sabe qué tanta afinidad tendrá con el grupo. Y luego, pasando a Suna y la delegada, el primero rezo porque vuelva a aparecer en un futuro, porque tuvo una muy buena historia de fondo, así como personalidad y habilidades llamativas como personaje de soporte principal. Y en cuanto a la delegada, esta chica tuvo un pequeño arco que le unió más al grupo, trayendo consigo a una enemiga mortal para la Turboabuela, pero aún así, lo importante es que ha estado participando activamente. No ha tenido muchas interacciones con el resto del elenco, pero realmente ha tenido su relevancia y se ve muy interesada en lo que ocurre con Momo y Karun. No se sabe a ciencia cierta si es porque se siente en deuda con los personajes, o porque quiere hacer una historia de vampiros. Si en verdad piensa quedarse con ellos para ayudarle en todo lo que pueda. En fin, son personajes muy atractivos que no han traído tanta trascendencia como los mencionados, pero eso sí, han tenido una gran importancia y participación en momentos cruciales para resolver sus arcos. Doja.
La obra inicia con un objetivo simple: recuperar las bolas de Ocarun, un fin que les llevará a todo tipo de situaciones llamativas y misteriosas, ya que tras entrar en el mundo de lo sobrenatural, tanto Ocarun como Ayase se verán cada vez más envueltos en lo desconocido, aprendiendo sobre los misterios que oculta el mundo y el espacio. Esta misma travesía reforzará poco a poco la relación e interés romántico que tiene la pareja entre sí, reflejando un notorio cambio de actitud entre ambos a medida que la historia va avanzando, dando a entender que nada une más a una pareja que buscar unas bolas, ya que tanto Momo como Ken se irán mostrando más afectivos y amorosos con el pasar de los capítulos, plasmando un simple pero muy notorio cambio de actitud y trato romántico entre ambos. Técnicamente aquí poco a poco la pareja se va volviendo más unida de manera natural y sencilla, siendo fácilmente perceptible el cómo el enamoramiento le va llegando cada uno en un arco. En ese sentido, la búsqueda también llevará a la pareja a conocer a diferentes personas que por motivos sobrenaturales o espaciales se cruzan en su camino, como es el caso de Bamora, Suna y Aira, personajes con los que terminan cruzándose debido a que están relacionados con la búsqueda de las bolas de Ocarun, aunque por otro lado también tendremos situaciones que pese a no estar directamente relacionadas con dicha búsqueda, los protagonistas se verán inmiscuidos por la pura casualidad o incluso curiosidad, como es el caso de Gigi, la delegada o algunos entes sobrenaturales como la chica de los espejos, personajes que intervendrán en la historia porque tienen un problema particular que ayudarán a resolver Ocarun y Momo, ya sea por cuestiones personales o porque son órdenes de la abuela. Aquí los personajes se van introduciendo en la búsqueda de las esferas de Ocarun, o por acontecimientos fortuitos, que nacen de la mera casualidad, ya que como llegó a decir Jojo en su momento, los usuarios de Stan se atraen entre sí, y tal parece que mientras más se relacionan con este tipo de situaciones sobrenaturales o misteriosas, más se encontrarán rodeados de lo paranormal, sin importar que ello tenga que ver con el recuperar o no las esferas de Ocarun. Por otro lado, este mismo camino irá exponiendo y desvelando poco a poco los detalles que rodean tanto a los aliens como los espíritus, mostrando más de ese mundo tan desconocido de la obra, donde tanto nosotros como lectores, como los personajes, aprenderemos más sobre el estado de los alienígenas y sus motivos así como especies, y también sobre los espíritus malignos, su trasfondo y creación. Algo que me agrada mucho es que aquí se toma la molestia de ponerle un trasfondo a todo, a veces unos más complejos que otros o mejor escritos, y con los aliens y espíritus no es la excepción. Se habla de los motivos por los cuales una persona se termina convirtiendo en un espíritu maligno, y de igual forma se menciona las diferentes razas y tipos de alienígenas, los cuales tienen por supuesto sus propios intereses, haciendo un constante énfasis en que tanto aliens como espíritus no son todos iguales. Hay quienes tienen anhelos o deseos más nobles que otros, así como historias más trágicas o injustas. En especial, aquí me gustaría citar el pasado de Setos Acrobática, el cual fue un capítulo muy hermoso y emotivo en el anime, el cual captó todo el encanto y desdicha de la vida de quien se convertiría en un espíritu maligno. En sí, toda la obra ahonda mucho sobre el contexto de por qué los enemigos o aliados actúan así, y el trasfondo que respalda su personalidad. Si les soy franco, creo que lo único que sí sobresale a leguas, ahora que leí de nuevo todo el manga por tercera vez, es sin duda la conclusión de las batallas, ya que estas siempre terminan teniendo una resolución muy rápida. Personalmente, el arco de la invasión alien no me gustó en cuanto al final de la confrontación, ya que esto parecía que se acabó unas cuantas hojas y no se buscó trabajar mucho en las peleas individuales. No es como que todo acaba en un capítulo, pero toda la batalla concluye de manera muy abrupta con ataques demasiado decisivos. No está mal, pero siento que en ese sentido, las batallas con el paso de los arcos se van tomando como algo menos vistoso. Por último, debo admitir que aquí la química de todo el grupo de personajes se va haciendo cada vez más natural y afín. Tal como mencioné con Momo en los últimos capítulos, estos se han vuelto mucho más cercanos por todo lo que han pasado, y también por su manera de ser, donde técnicamente todos se aceptan tal cual son, excepto el gordo mamón que aunque las mujeres le peguen y lo traten bien los hombres, este sigue siendo un cretino. Pero fuera de ello, con el paso de las diversas tramas, siempre se plasma cómo la relación de todos va mejorando, ocasionalmente apareciendo todos comiendo o cenando en casa de Momo, o participando en el exorcismo para regresarle las esferas de Ocarun. Doja. Si hablamos de mensajes, debo admitir que Dan 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 no tiene un catálogo muy amplio. Existen muchas historias que como mínimo te conmueven o hacen sentir empatía por los buenos como por los malos. Pero si hablamos estrictamente, el mejor mensaje de amor siempre se ve reflejado en la química de Ocarun y Momo, personajes que son muy diferentes desde el inicio. Momo es alguien muy extrovertida, decidida y testaruda, y por otro lado, Ocarun es alguien más tranquilo, introvertido y sumiso o tímido. Pero curiosamente, este tipo de conductas o cualidades son las que comienzan a atraer el uno al otro, y con el paso del tiempo les ayuda a ser mejores personas. Con esto se deja muy en claro el mensaje de que los opuestos atraen, y no solo eso, sino que también pueden sacar lo mejor de uno. Los opuestos no solo se atraen, sino que también se llegan a complementar. Luego tenemos el misterio, aquello que el ser humano no puede explicar, pero casi siempre siente intriga por saber cómo funciona. Aquí existe un constante mensaje de que el misterio va más allá del raciocinio humano. Es algo que siempre envolverá tanto al planeta Tierra como a la existencia misma, y al final del día, esta siempre atraerá la atención de todo tipo de ser vivo, aunque al final del día siempre habrá cosas que nunca se podrán explicar, y siempre se tendrán que conformar con darle una explicación emocional o fantástica.
Finalmente, existen muy escasos pero buenos mensajes sobre lo que realmente importa, tanto para uno como para todos, aquello que realmente tiene valor para los humanos y que le da sentido a la vida. Tanto humanos como aliens y espíritus tienen algo que quieren proteger o algo que es su eje de acción, algo que les motiva a seguir adelante y justifica por qué hacen lo que hacen. Me gusta citar el caso de Suna y la delegada, personajes que realmente pasaron un mal momento en su pasado, pero eso definió su personalidad y sus emociones. En el caso de la delegada, esta lamentablemente perdió una amiga a una temprana edad y siempre pensó que fue su culpa hasta que logró reencontrarse con su espíritu. Y por otro lado, Suna es alguien que perdió todo y pensó que su comportamiento rebelde justificaría su ira y rencor por la pérdida de toda su familia, pero tras conocer el pasado de su padre adoptivo, entendió que uno debe seguir adelante de la mejor manera posible para honrar la memoria de aquellos que ya no están contigo. No hay muchos trasfondos acompañados de mensajes tan profundos, pero por lo regular siempre hay un mensaje sobre cómo los personajes como Gigi sienten empatía en base al sufrimiento de otros seres, tanto humanos como espíritus. Con esto quiero dar a entender que aunque existen buenos personajes con momentos emotivos y sentimentales, no todos expresan un mensaje profundo sobre el valor de la vida y lo realmente importante, sino que meramente generan empatía y solidaridad por su situación, como el alien Mantis, quien logra llegar a un entendimiento con los personajes por su situación precaria, donde hacía de mercenario para salvar la vida de su hija, o la mujer del espejo, quien sufrió técnicamente las secuelas o consecuencias de la guerra. En primer lugar, creo que es importante destacar lo más llamativo de la obra, la acción y el romance. Esto siempre se maneja de una manera sencilla pero acertada. No se dramatiza ni se complican mucho los escenarios románticos, y siempre se exponen escenarios del género de una manera donde es fácil comprender las emociones de los personajes, y su notorio cambio y afinidad al paso del tiempo. Por otro lado, las tramas simples y llamativas siempre se desarrollan en un buen ritmo. Nada dura demasiado ni muy poco, tanto en las batallas como en los apartados emotivos o sentimentales, y esto se puede respaldar con el anime, donde con todos sus capítulos lograron abarcar satisfactoriamente los primeros arcos del manga, sin necesidad de poner relleno y haciendo escenas más llamativas por medio de la animación. A eso también cabe agregar los buenos trasfondos que se añaden a cada personaje, tanto buenos como malos. Todos tienen un breve o amplio pasado que permite mantener tu atención con el elenco. No con todos es igual, pero sí con la mayoría. Con cada arco llegan nuevos personajes y villanos, y particularmente con los aliados siempre se expone un enfoque que te hace empatizar o comprender más los personajes que seguirán apareciendo. En cuestión de los tramas, puede ver que tan siquiera si respetan el folclore japonés en muchos sentidos. No al pie de la letra, pero sí lo suficiente para no causar disgustos. Y también hay algunos casos donde los datos son cambiados por el bien de la trama, como es el personaje de Nessie o algunos aliens, los cuales claramente son de la ficción o leyendas antiguas, y aquí lo atribuyen a seres espaciales. Inclusive hacen referencias a la cultura popular. Dandadan, si bien se centra en la búsqueda de Okarun por sus bolas, esto no es todo lo que abarca. Siempre habrá situaciones externas en las cuales se tornarán las tramas de capítulos, como mencioné en el desarrollo, y ello hace que la historia siempre se sienta vasta y amplia, porque no solo se centra en Okarun y Momo, sino en los misterios del espacio y lo paranormal. Si algo debo agregar también, es que técnicamente los tramas no tienen como un orden, no son lineales. Es agradable que siempre se expongan más del mundo que abarca Dandadan, sin limitarse meramente a obtener las esferas de Okarun, sino también aprender de aquello que no tiene explicación. Aunque a grandes rasgos, esto hace que la historia no tenga también su rumbo fijo, sino más bien uno incierto, ya que tras conseguir las esferas de Okarun, justamente tras eso aparece por primera vez la mención del Dandadan, cosa que ahora sabemos es un lugar u objeto mítico. Lo que quiero decir es que la historia como tal de Dandadan empieza a tomar más forma cuando se hace mención al Dandadan, y aparece el conde de Saint Germain, personaje que sugiere ser más un antagonista o final boss de la obra. Dandadan nunca procuró ser simplemente la travesía de Momo y Okarun buscando las esferas del novio, sino más bien pretende ser una aventura sobrenatural donde se expone cada vez más de los misterios que envuelven a la existencia misma, tanto dentro como fuera del planeta, y eso se agradece, porque lo hace muy vasto, aunque esto hace que la obra también se sienta un poco sin rumbo en términos generales, ya que más allá de conseguir las bolas de Okarun, nunca se nos plantea aún qué haremos después. Ahora mismo se solucionó el problema y apareció otro, la estatura de Momo, y esto no está mal porque hace que la historia siga, pero creo que si algo carece la obra es de un fin específico. No es como que lo necesite, pero mientras más alargue la historia, más necesario es que se coloque una bandera del final, ya que existen problemas entre aliens y espíritus, pero no es como que el grupo tenga planeado erradicar los problemas que envuelven dichas disputas. Por todo esto yo considero que el mensaje principal de Dandadan es lo siguiente. Todo es incierto y la vida es un misterio. Uno nunca sabe lo que podría pasar si te relacionas con alguien o haces algo diferente, y esa misma incógnita es la que te hace abrir un montón de caminos en la vida. El misterio y lo desconocido es lo que da emoción a la misma, y puede traer consigo lo que en verdad anhelas, lo que tanto buscabas. Bueno amigos, seré breve y franco. No pensé que fuera a sacar este video antes de acabar el año, pero creo que sí quedó. Espero que haya quedado porque ya todo estaba para solo renderizarse. Pero bueno, hablando de Dandadan, debo admitir que es una obra que me ha gustado mucho. Ya llevo un tiempo leyendo todo esto, pero siento que tuvo un auge, un boom muy fuerte ahora que se estrenó el anime. Se volvió tendencia o es moda, etc. Espero que no le pase como esas otras obras que ya saben, se les da mucha importancia, dicen que es una obra maestra, que es una joya revolucionaria y después pasa un año
año, 2 meses, 3 meses y se les olvida por completo. Quiero decir, ¿alguien recuerda One Direct Priority? Esa cosa del 2020 que decían que era una joya y que decían que era increíble, que revolucionaba el género y que hoy en día ya nadie habla de él, bueno, de ese proyecto. El punto es de que ustedes saben de que a veces las cosas por ser tendencia tienen un auge, tienen una buena aceptación, pero a veces la gente simplemente sigue la corriente. Sale otra obra, algo parecido, lo que sea, y pues les quitan mucho mérito, ya no les dan importancia o los olvidan técnicamente. Espero que no le pase esto a Dandadan, porque debo admitir que, tal como decía el meme, Ocaron me caía mejor, incluso la obra entera me gustaba más antes de que fuera tan popular, porque mucha gente, no sé, me molesta un poco que sigan tanto la corriente y no tengan criterio propio. No digo que tengan que pensar lo mismo que yo, obviamente, ¿no? De hecho me gusta más que haya variedad, pero casi siempre hoy en día, o mejor dicho, cuando estuve viendo la transmisión de Dandadan, mucha gente seguía lo que otros usuarios ponían. O sea, su opinión no era como que propia, era lo que otras personas comentaban. Y eso no se me hacía tan productivo. Mi único problema con esta obra, pues, no es mucho. Siendo sincero, siento que es una muy buena obra. No creo que sea lo mejor que ha existido en el mundo. No es de mis obras favoritas, pero sí de las que actualmente tienen mi atención. No hay cosas que yo pueda decir que son horribles sobre esta obra. No hay cosas que realmente me molesten mucho, además del personaje de Quinta. Y eso entre medidas. Porque siendo francos, ahorita que nació esta popularidad, muchos dicen que es un alivio cómico y todo eso, pero la verdad creo que mucha gente ni siquiera sabe que es un alivio cómico como tal, porque el personaje no cumple las características en lo más mínimo. De hecho, un alivio cómico podría ser si acaso Gigi, pero eso es contradictorio porque la obra, para empezar, es una comedia romántica, y desde ese punto ya partimos con los estándares de alivio cómico supuestamente, porque también, bueno, no sé, la gente creo que hoy en día agarra los conceptos o los escucha por la calle o en otros videos y dice, medio lo entendí y lo voy a aplicar en mis comentarios o en mis análisis. Como sea, creo que aunque Quinta no es un personaje de mi agrado, no creo que tampoco sea un personaje horrible. Yo pienso francamente que es simplemente otro personaje del elenco, porque otra cosa que noté que mucha gente no toma en consideración o no analiza a detalle es que el autor hizo una amalgama de estereotipos. Es algo que él mismo ha pues admitido tanto en sus redes sociales como en las palabras finales de sus volúmenes. Por hacer un conteo rápido, Momo es una guiarú o fashionista. No recuerdo muy bien cómo se dice la traducción de término acá en América Latina, o doble espada, como se diga. Okarun técnicamente es un nerd sumiso o un calladito, una persona recluida. Gigi es un chico guapo y extrovertido. Aira es una chica egocéntrica, linda, que quiere la atención de todos. Está también la Rin, que es la delegada de la clase, chica responsable, mejor dicho. Bamora cumple el papel de chica extranjera y Quinta pues cumple el papel de otaku, como lo veo yo. No creo que ese personaje sea un alivio cómico ni que tenga una trascendencia más de la que mucha gente le quiere justificar o criticar. Siento que es prácticamente otro personaje del elenco que está conviviendo ya, porque ahora mismo Suma, por poner otro ejemplo, él es el pandillero, vaya, el vándalo, e incluso ahora se agregó la emo, la chica pues como que deprimente. La verdad no me aprendí su nombre a la fecha, pero no sé si ya entendieron mi punto. Dandadan siempre ha sido una amalgama, el grupo principal, o tan siquiera el grupo principal siempre ha sido una amalgama de varios estereotipos, algo que pues tiene sustento si notamos mucho todo lo que el autor mete. Por eso creo ampliamente que en ese sentido me ha molestado incluso más algunas opiniones que he visto sin mucho sustento respecto a la obra, que no la analizan a detalle. Eso sí, había gente que antes de ver anime sí que daba buenos comentarios. Son la comunidad que más ha estado activa, porque sí que dicen, bueno, tienen buenas aportaciones en los reddits, como ese momento del final de la guerra alien, donde realmente sentía todo muy espontáneo, sentía que llegó Quinta para salvar a todos y era como, no queremos que tú salves a nadie. Pero pues era parte de la historia, fue parte de la situación, etcétera. Y aunque no fue del agrado de todos, pues finalmente no quemaba la trama, porque al fin y al cabo tenían que ganar. Entonces ahorita la historia va bien, de hecho ya actualmente ya tienen como que un punto más fijo y bueno, todo perfecto. La verdad, reitero que no es de mis obras favoritas, pero sí de las que sigo actualmente, los que estoy atento junto con Shangri-La Frontier. Y no, bueno, es que tampoco hay otras obras, tan siquiera de manga o novela ligera, que esté al tanto. Digo, Adachi Shimamura acabó este año completamente y estoy sinceramente destrozado. Pero bueno, amigos, por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado el video y les haya gustado la obra tanto como a mí. Cualquier cosa pueden comentar en la parte de abajo si están de acuerdo, si me equivoqué en algo, si tienen alguna observación, etcétera. Que tengan buen día y espero que estén muy bien. Feliz inicio de año y feliz fin de año. Hasta pronto. 昇進静止した突き穴出してスピードアップ発売で UNA ニューワールちゃんとてってんへだんだん声合わせてリマブライつないで UNA ニューワール